Su libro aquí, el libro que él está promocionando, es específicamente nuestro subdirector de Acento, Gustavo Olivo Peña. Que las historias que escogimos para este primer libro contienen personajes femeninos valientes, empoderados, que enfrentan. Don Gustavo debe dar un curso a los guionistas de cine de la República Dominicana de cómo terminar una historia. No. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculos. Hoy tenemos un programa especial. Yo creo que va a ser uno de los programas más especiales en los 6 años que tiene este espacio, porque para nosotros es un honor contar con el invitado del día de hoy. Así que bienvenidos. Bienvenidos, realmente para nosotros sí que es un placer. Y ya voy a decir el nombre porque tenemos su libro aquí, el libro que él está promocionando. Es específicamente nuestro subdirector de Acento, Gustavo Olivo Peña. Dice aquí, nacido en San Francisco de Macorís, República Dominicana, pero a él no le gustan las introducciones tan serias a don Gustavo. Hoy vamos a hablar de ese hombre discreto, el libro, pero vamos a hablar de nuestro don Gustavo, o como le decimos aquí, nuestro don Gus. Hablemos del libro y te van a conocer a esa personalidad que nos ha enamorado a todos, al punto de que todos los que estamos aquí, para nosotros don Gustavo es como el papá de todos. Sí, y de hecho una persona que fuera del libro siempre está contando cuentos, así Eso que sí, bienvenido. Hola, pero yo ya estaba celoso, porque me había invitado de otros espacios y digo yo, los hijos míos no me quieren. No, realmente. Muchísimas gracias, que ustedes, es un grandísimo honor compartir con ustedes acá. Sabe que en las distintas presentaciones que se han hecho a nivel privado, también ya con amigos cercanos, todo el que va a referirse a don Gustavo siempre habla de que don Gustavo siempre estaba contando un cuento. Entonces hoy en día eso se manifiesta. El génesis de don Gustavo, el que escribe cuentos. Bueno, yo digo el Gustavo de la literatura. Yo he dicho que me crié afortunadamente con una familia en la cual se leía mucho. Mi padre fue un amante de los libros, pese a que él era contador, se ganaba la vida con la contabilidad. Siempre leía poemas, libros de cuentos, novelas. Primera vez que yo escuché hablar, por ejemplo, de la madre de Máximo Gorki fue porque me hizo referencia de Crimen y Castigo de Dostoyevsky también. Y en mi casa él nos leía, cuando éramos más pequeñitos todos, algunos de las leyendas, de los cuentos de las 1001 noches, que es un libro fabuloso. Luego ya yo más adulto obtuve el libro ya original más grande y nos fue enseñando muchas cosas y de ahí nace ese amor por la lectura. Y luego ya en los estudios yo estuve en un momento debatiéndome si me inscribía en letras puras o en periodismo. Decidí el periodismo porque en esos años los jóvenes dominicanos teníamos el ideal, en su mayoría, de que había que cambiar la sociedad y la forma, uno pensaba muchas veces de contribuir era en el periodismo, por ejemplo, denunciando las injusticias, escuchando a aquellas personas a las cuales se les violan sus derechos, que yo creo que es válido hoy día todavía. Y dije, aquí yo combino dos cosas, esa inquietud social con el mundo de la escritura y de las letras. Tardé mucho para publicar como libro, porque el ejercicio periodístico, cuando tú tienes responsabilidades, en la redacción de un periódico, como eran antes los periódicos, que era un estadio casi, es un trabajo muy absorbente y eso me hizo ir posponiendo la publicación, porque nunca dejé de escribir y de leer, por supuesto. Y muchas de esas historias tienen más de 40 años de escritas. ¡Wow! ¿Se arrepiente de haber tardado tanto, de haber tomado esa decisión y que el hecho de haber estudiado periodismo postergara su sueño dentro de la literatura? Digamos que sí, que son de las penitas que uno lleva dentro, que debía hacerlo antes, pero nada, uno no puede... Todo llega a su tiempo. Exacto, uno no puede regresar al pasado, eso no se puede, ¿no? Muchas veces uno piensa cuántas cosas uno haría o no haría si me traslado cuando yo era niño, cuando era adolescente, cuando era más joven, pero hay que enfrentar el futuro. Grandes intelectuales se han referido a que los cuentos que pueden encontrar en Un hombre discreto son cuentos muy maduros, muy bien pensados. Y además de esto, por ejemplo, lectores noveles como yo y los jóvenes de producción que han leído todo el libro,
conversamos y quedamos de acuerdo en el punto de la descripción. Usted es muy descriptivo y rápidamente, al tú pasar del primero al tercer párrafo de cualquiera de los cuentos, tú te trasladas inmediatamente. Y en su momento le comenté, a una generación como la mía y la que sigue después de la mía, le interesa ese como esa tanta descripción un poco fantástica que ayuda a que la gente conecte con el cuento. ¿Fue estudiado para llegarle a la gente así o es que a Ese es su Gustavo estilo. ese es el estilo el que le nace? Bueno, probablemente si ustedes leen autores de los más jóvenes, que tenemos muchos y muchas y buenos, aquí y fuera de aquí, quizá encuentren textos más breves, un poco más directo y ligero, ¿verdad? Porque estamos en un mundo que dicen que la gente no lee mucho, las cosas son más rápidas. Pero como muchas de esas cosas fueron escritas hace lustros, yo quise ser fiel a dos cosas. Primero a los textos originales que sí se reformaron para hacerlos mejores, pero fiel a la forma en que yo en ese momento concebía escribir una historia breve que es un cuento. Eso por un lado. Y lo otro, que yo creo que un cuento debe tener elementos, además de trabajar un personaje, uno o dos, elementos descriptivos. Porque eso es un poco guiar al lector y llevarlo a un tiempo y a un ambiente, que se logra con una buena descripción. Por eso, pero puede ser que en el futuro yo aborde el cuento de otra manera o escriba quizá un texto más ligero o concentrado nada más que en un hecho o en el personaje, sin detenerme tanto en detalles de descripción. Pero como estaban hechos así, no quise ser fiel a esas versiones originales. Pero gusta mucho, y yo le decía antes de comenzar que yo me iba a guardar lo que a mí más me ha gustado de los cuentos, claro, para decírselo en la entrevista. A mí me llama la atención la estructura. Son cuentos que la mayoría terminan como, tienen su cierre circular. O sea, siembran la duda al principio y al final es que tú tienes la respuesta. Llegar a esa estructura, ¿fue complicada o es la que le nace? Bueno, eso hay que trabajarlo. Tú la concibes. Uno tiene que hacer una especie, así como un arquitecto hace un plano. Tú trazas un plan. Te surge la idea de una historia. Que eso es lo que algunos llaman inspiración. Yo creo que la inspiración se le da más a los artistas de la música. La escritura es un poco más complicada, exige mucho. Tú tienes la idea, ¿verdad? Luego, esa idea tú la vas madurando. Y esa parte de que tenga un principio que atrape al lector, que enganche, y un cierre que así mismo responda a esa primera idea inicial, pero al mismo tiempo que te deje buscando más, que te deje incluso con dudas, preguntándote, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Y tú tienes que volver a leer. Eso es parte de que la historia sea interesante, que no sea lineal, así. Para nada lineal. Pero para Exacto. nada. E incluso podríamos establecer como una especie de símil o convergencia entre lo que como periodista por tantos años ha tenido que hacer, porque el periodista tiene que atrapar en el primer párrafo, captar al lector. O sea, en ese aspecto. Entonces, en el cuento pasa lo mismo, que el hecho sea tan descriptivo o que pueda enganchar con el lector para que pueda continuar leyendo. Podría pasar el caso, o pudo haber pasado por su cabeza, tengo que lograr lo que hago en el digital, de que la gente se quede leyendo la nota a que se me quede leyendo en el cuento. No, para nada. Uno tiene las herramientas de un ejercicio que ha ejercido muchos años, pero la literatura, contrario al periodismo, trabaja con irrealidades, con hechos que aunque partieron de lo real, uno lo convierte en ficción. Y en el periodismo no puede uno inventarse cosas. Solo es dado a un periodista en una crónica de color o un reportaje hacer un poco de literatura y de metáfora, pero no deformar los hechos, porque no es posible, ¿no? Pero en la literatura hay ese campo amplio de la creatividad y de poder inventar, deshacer, crear irrealidades o realidades que no existen. Con eso de las realidades, yo voy a poner un poquito de fuego ahí, porque nosotros sabemos que muchas de las historias están inspiradas en vivencias suyas, de sus amigos, de personas conocidas. ¿Cuál nosotros podríamos decir de todos los cuentos que se compilan aquí es el más cercano al hecho real? Bueno, yo te puedo decir rápidamente, todo escritor o crea historias fantásticas que no ocurrieron, pero aún esas
parten de algo de la realidad. Por ejemplo, ahí hay dos cuentos completamente fantásticos, que son El Monumento y El Reino del Silencio, que es el último cuento, que originalmente no iba en el libro, pero por recomendación de amigos que me dijeron que tenía una calidad que era bueno que lo incluyera, que es el número 11. Y El Monumento, que es un cuento también totalmente fantástico, lo que le pasa a un individuo que toma un tren todos los días a la misma hora y la coincidencia. Muy interesante, de hecho a mí me encantó. Es un cuento fantástico. Aún ese partió de una realidad, de que yo en 2 o 3 ocasiones en la ciudad de Nueva York tomaba un tren a una hora y no fue que coincidía en el número, pero sí 2 o 3 personas que coincidieron. Parece que salían a la misma hora de trabajo que yo, ¿verdad? Y personas que ya se me hicieron conocidas. Y comencé a pensar, ¿y si a alguien le pasa esto? Y ahí surgió esa historia. Increíble, mira. Increíble. Entonces, porque la transformación fue muy llamativa al ojo del lector. Bien. Exactamente. Igual que El Reino del Silencio viene de una conversación que tuve con un gran maestro del periodismo, don Francisco Álvarez Castellanos, en una ocasión, de esas horas que uno tenía antes en los periódicos, esperando cierre, y estábamos hablando, y ese día fue agotador de tantas cosas que pasaron, y me dice, ¿qué será un día como que no aparezcan periódicos, ni radio, ni nada? ¿Cómo sería eso? Y comenzamos a hablar. Digo yo, pero mire, eso sería hasta fabuloso, que uno salga a la calle de pronto y cruzando la 27, esté No todo pasa tranquilo, nada. que en un carro no me atropella, la puedo caminar sin que me atraquen. Y pensando en esas cosas surgió esa historia, que yo tenía la idea y un poco el bosquejo hecho, pero la redacción es más o menos reciente. En la otra que viene, la profesora Campos, no sé si la leíste, Sí. esa fue un hecho real, y ahí hay pocas cosas que yo le agregué de ficción. Una mujer valiente que enfrentó Un embarazo. los prejuicios, la sociedad de su tiempo, y cómo enfrentó la situación, y cómo ella buscó ese embarazo, por una decisión muy personal de ella, que tiene derecho, y lo que ocurrió, ¿verdad? La injusticia del sistema, de que la excluyó de la educación, simplemente porque ella decidió tener un embarazo y no era casada. Sí. Wow. Esa fue real. La del hombre discreto, el personaje que amaba tanto a su esposa, que estaba dispuesto a todo, fue real. Lo que no es real, y es parte de la imaginación del escritor, es cómo él concluyó su vida. Wow, y es súper interesante. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir conversando, porque hay muchos de estos cuentos que yo que no sé, pero lo vemos como novelas más amplios. Hay otros, como nuestro productor, Eso que está dicen. viendo cortometrajes dentro de estos cuentos. Ay, no sabía. Y muchos de ellos se pudieran convertir hasta en un film. Venimos en breve con más. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Este programa todo el mundo sabe, porque lo decimos al aire, que no somos nada más nosotros que estamos aquí delante, también nuestro equipo técnico participa. Y uno de nuestros colaboradores, grandes colaboradores, Rudy, también le establece, le hace una pregunta a Hace don una Gustavo. pregunta al aire. Una pregunta al aire, prácticamente. ¿No? Don Gustavo ha participado en diversas peñas que se reunían en algunos sitios ya muy conocidos aquí en República Dominicana. Y él pregunta que si alguno de esos cuentos ha salido de una peña de esa. Sí, porque en el ejercicio periodístico, por ejemplo, uno tiene la oportunidad de conocer tantos personajes, gente de la vida real, que viene con cualquier tipo de historia o denuncia o situación. Y en las conversaciones, en lugares que uno se reúne, hay alguien que te cuenta una anécdota que te puede dar pie para tú crear una historia, sí. Seguramente, no lo tengo muy claro ahora cuál de esas, pero sí, y de otras que tengo escritas que no están en ese libro, sí. Oh, pero sí, mira. Pregunta respondida. Pregunta respondida, Rudy. De todos estos cortos, a irnos a la pausa hablábamos de que cada cuento de estos pudiera convertirse en un cortometraje, en un largometraje. Nuestro productor, Fauris, es graduado justamente de cinematografía, y él se ha enamorado del cuento de la bailarina Irene y dice que se puede llevar a hacer un cortometraje con la misma. En algún momento en la musa le surgió la idea, esto pudiera ser algún cortometraje más allá de la escritura. No a mí, pero amigos que han leído el libro me dicen, no, mira, aquí hay por lo menos 3 o 4 películas. Han hablado de Ese es uno,
o teatro, que la pueden llevar a teatro. El Expediente 10, que es un cuento de investigación policíaca y judicial. Ese se ha hablado de esa mujer también y el mismo hombre discreto. El hombre discreto, yo desde que lo leí, porque don Gustavo, cuando estábamos en la pandemia, me compartía fue de mis lectores privilegiados que antes que a nadie le daba a leerla. Y yo le dije a don Gustavo, y lo voy a decir públicamente, yo don Gustavo debe dar un curso a los guionistas de cine de la República Dominicana de cómo terminar una historia. No, porque o sea, de cómo darle cierre a una historia. Yo no sé de cine, yo respeto No, señores, o sea, de verdad, los cuentos, lo estoy diciendo, yo eso no don Gustavo, lo estoy diciendo yo. Los cuentos están cerrados, o sea, el cierre del cuento, y esto quizás le llame a usted para leerlo, no quiero hacer como que spoiler, pero el cierre del cuento te deja con la boca abierta. Entonces, eso, nosotros los que consumimos muchos audiovisuales y leemos literatura y demás, es un problema que siempre decimos, todo iba bien hasta el cierre. Aquí no pasa eso. Ni que fue un clavo. Nosotros decimos que fue un clavo. Todo iba bien hasta el cierre. Aquí no pasa eso, con ninguno de los cuentos pasa eso. Y personas que no son asiduas a la lectura, que tienen el libro, o sea, se han quedado también fascinados con el mismo proceso de que están leyendo un cuento con una estructura muy buena y que termina de una forma, muchos de los cuentos terminan de una forma inesperada, que tú dices, lo que yo me esperaba era esto. Que son muy fáciles de seguir. Exacto. Y otros que, tal vez al ser uno dominicano también, como que uno realmente lo ve como si pudiese haber sido una realidad. O sea, la inspiración se nota. Mira, hay una historia ahí también que me ha gustado una cosa de las impresiones que he recogido con los lectores. Es que he encontrado gente de todas las edades que me han expresado lo mucho que les han gustado estos cuentos. He estado compartiendo con las clases de la profesora Ibe Guzmán, una escritora joven y muy buena, Ibe, que ella escribe microrelatos. Tiene un grupo de mujeres, son todas escritoras que escriben microrelatos. Ella me ha puesto en contacto con sus estudiantes y el interés que esos muchachos y muchachas han mostrado, y de verdad lo han leído porque me han hablado, entonces me ha llenado de satisfacción, igual que gente de más edad. Escritores experimentados, algunos exigentes que me han dicho sí. Yo digo, bueno, algo tienen. Que le ha gustado a gente tan diversa, ¿verdad? Estos trabajos. Mira, hay un cuento ahí que parte de una historia real que se llama El Encargo. El Encargo. Es, para que tengan idea, así voy a esbozar rápidamente, hay una señora que, no sé si ustedes han escuchado la historia de que ocurría durante la dictadura de Trujillo y creo que en otras dictaduras, que algún jefe de eso quizá violentaba sexualmente a una muchacha y para que el gobierno no resultara dañado en su imagen, se ordenaba a esa familia, que era la fuerza, porque no podían negarse, a recibir algún dinero, quizá una casita, y le buscaban un esposo, regularmente militar o policía, sobre todo militar, a esa muchacha para honrarla, entre comillas, y que se viera, bueno, nadie la puede señalar como deshonrada porque la casaron, como era la cosa antes. En ese caso, esa señora del cuento, ella, el amor de su vida fue un joven militar, se conocieron por casualidad, ella era enfermera y él tuvo un accidente, le tocó atenderlo, tuvieron una gran empatía, se enamoraron y él, estaba dispuesto a casarse con ella y todo. Cuando le tiene que informar, le mandó una carta de que él fue obligado a casarse con una muchacha, porque un jefe de él la estupró, la violentó, entonces lo obligan a casarse para salvar, entre comillas, la honra de esa muchacha. Y si él intentaba negarse, era la desgracia de él y de toda la familia. Ellos siguen con ese romance en secreto, cuando podían verse, era una gran pasión, pero él no puede porque lo amenaza incluso, mire, se está viendo con esa otra muchacha, usted va a tener problemas. Y ella espera y espera, y es una aventura su vida. Ella tuvo otros amantes, incluyendo a un cura que fue su amante. Oh, por Dios. Sí, pero ella no puede olvidar ese amor. Igual él vive pendiente de ella. Y el final no se lo voy a decir, ¿verdad? Pero fue una historia real la de ella. Desde la perspectiva de ella. Y la historia de ella de que fue así, de que ella le impidieron, por esa situación que se vivía, que obligaron a su querido novio a casarse con otra, le impidieron esa felicidad a ellos dos. ¿Sabes que conversando con Nicole, cuando lanzó el libro,
A nosotros estamos hablando que últimamente estamos leyendo mucha literatura de autor femenino, o sea, de autoras. Y algo que comentamos con el cuento, incluso Ashley, una de nuestras chicas de producción, decía que podía ser el símil, por lo descriptivo suyo, a esas mujeres que también son muy descriptivas escribiendo. O sea, que tienen esa visual, esa visión más estética de las cosas. Y hacemos la comparación a modo de, por así decir, de elogio. Porque siempre he comentado que si tú te lees a las autoras ahora mismo en boga, por ejemplo, yo que estoy leyendo Los 7 maridos de Evelyn Hugo, la autora es muy descriptiva a un punto que tú llega un momento que tú ves hasta el color de la flor. Y nos pasa con muchos de los cuentos que son bastante descriptivos. Tú te vas a esa mujer, o sea, y la descripción que hace es a un punto de que te lleva de que tú te imaginas todo lo que está sucediendo. Entonces, como a forma de elogio, no sé si lo tomará así, lo vemos como ese punto estético de esa parte como que femenina, mí, que son muy pendientes a la... Yo tengo muchísimas amigas escritoras muy buenas y eso para mí es fabuloso que vean eso. Lo digo por ejemplo, que Nicole y yo lo comentábamos, porque en los audiovisuales las mujeres se están destacando mucho porque su visual casi siempre es más estética y muy bien a los detalles. Y entonces en esta descripción, por ejemplo, mencionan a esa mujer, se ve esa descripción hermosa. O sea, todo completamente hermoso, no es tosco, sentimental, se ve desde lo etéreo, por así decirlo. Y una cosa que fue algo no deliberado tampoco, yo no me lo propuse, yo mismo me puse después a ver y digo, mira, mi libro está lleno de historias de mujeres empoderadas, valientes. Y eso no fue algo que yo lo decidí así, una coincidencia que las historias que escogimos para este primer libro contienen personajes femeninos, valientes, empoderados, que enfrentan los prejuicios tradicionales contra las mujeres, el discrimen, las injusticias, y hacen cosas que no se esperaba de ellas. Está lleno el libro de mujeres así. Don Gustavo, en su libro tiene una participación especial también su familia. La fotografía la hizo Ani Olivo y el diseño también lo hizo María Olivo. María, mi hija, que es diseñadora profesional. Las dos son hijas suyas. Sí. Y usted lo dedica a 4 personas muy específicas. ¿Por qué a esas 4? Bueno, están mi padre y mi madre, Justo y Nina Olivo Peña, porque mi madre era Peña y mi papá Olivo Peña, yo soy Peña 2 veces. Yo digo por lo que soy, porque agradezco a la vida que ellos fueran mis padres. Padres amorosos, me disciplinaban cuando había que disciplinar, pero muy entregados a su familia. Y por otro lado están mis queridos amigos, que son ambos miembros de la Academia Dominicana de la Lengua, el maestro José Enrique García, un gran poeta y escritor de libros didácticos, y Roberto Guzmán, que es uno de nuestros articulistas aquí en Acento, que escribe de palabra en palabra, uno de los escritores del diccionario del español dominicano, un conocedor y estudioso de la lengua como no hay otro, que además habla y escribe otros idiomas también. Y tuvieron la generosidad de yo decirles, si con ustedes dos esto pasa la prueba, puedo publicarlo. Y me dijeron, no, vamos a revisarlo. Y ambos me dijeron, sí. Me hicieron recomendaciones, algunas cosas, creo que esto iría mejor así. Siempre con mucho respeto a ambos. ¿No le hicieron pasar la 1001? No. No, con mucho respeto y mucho cariño, y es algo que yo agradezco porque son 2 personas consagradas cada uno en la labor que se dedican. Roberto, un académico de la lengua, estudioso permanente de la lengua. Y José Enrique García, escritor, poeta, ensayista, ganó libros de cuentos infantiles, tiene novelas, hay un poema llamado El Fabulador, que es uno de los grandes poemas dominicanos, autoría de José Enrique García. Entonces, son personas a las que yo agradezco muchísimo, y por eso le dediqué el libro a ellos también. Sabes que en una de las presentaciones del libro que se hicieron privada, don Fausto Rosario, mencionó que don Gustavo le hacía cuentos a su hija Violeta. Y sobrina Violeta. Sí, y nosotros extrapolamos lo siguiente. Don Gustavo, nosotros aquí en redacción, no hay momento que don Gustavo no salga y nos cuente una historia, una anécdota que ha pasado en los periódicos, que pasaron hace mucho tiempo. O algo que dice un libro. O algo que dice un libro, o esa es otra. Y hace, la forma como lo hace don Gustavo es tanto que a veces, por ejemplo, yo voy en el pasillo y todo el mundo se detiene,
a prestarle atención a don Gustavo haciendo el cuento. O sea, que no solamente escribiendo, usted contando las historias, lo hace de una forma tan interesante que todos nosotros estamos ensimismados con usted. Bueno, ese es el origen de la narrativa, de la escritura. Primero fue la oralidad. El caso de Las Mil y una Noches lo referí cuando les entregué el libro aquí a los compañeros de acento todos. Fueron historias de la tradición oral de las culturas persa y árabe. Y Galán, un francés, logró aprenderse y transcribirla muy secretamente y la lleva a Europa, y de ahí del francés se tradujo al castellano, al inglés y a otros idiomas. Y así, ahí en la cultura dominicana hay personajes de cuentos que narraban los abuelos, por ejemplo, Juan Bobo y Pedro Animal. Ah, sí. Han sido hechos en libros, y el Banco de Reserva hace unos años que publicó muy bien, que se publicaran, y el Ministerio de Cultura también, esos cuentos tradicionales dominicanos llevados a libros. O sea, la oralidad fue primero que la escritura. Yo me imagino, don Gustavo, sus hijas pequeñitas, usted haciéndole cuentos. Bueno, hay un clásico que yo le hacía a mis hijas, le hacía a mi querida sobrina Violeta, y ahora a los nietos también. Es una aventura de una familia que tiene la experiencia de conocer una ave gigantesca que hablaba y que no moría con nada. Entonces, dentro de lo fantástico, nosotros tratamos aquí en ese pequeño espectáculo de hacerle una pequeña sorpresa a don Gustavo. Y yo quiero que usted, don Gustavo, preste atención a lo que le guardamos aquí. Ah, vamos a ver. Ustedes son tremendos. Vamos a ver. Mira allá atrás, don Gustavo. Hola, me llamo Sebastián Santos Olivo y mi abuelo es el mejor periodista del mundo. Mi nombre es Arturo y mi abuelo se llama Abuelo Gustavo Olivo. Me cuenta muchos cuentos y es muy cariñoso. Lo quiero mucho y es el mejor escritor y cuentacuentos del planeta entero. Abuelo, te amo mucho. ¡Mua! Ay, gracias. Estoy grabando aquí porque me encargaron grabar. Qué bonita sorpresa de mis queridos nietos Sebastián y Luis Arturo. Yo sé que ahí tuve la complicidad de Annie, ¿verdad? Y yo, no, me sobrevaloran, el mejor del mundo. No, es que realmente, imagínese usted, para ellos, su abuelo, escritor, que ya saben la profesión que usted hace, entonces... que lo ven en televisión, que lo pueden ver su nombre publicado. Sebastián le gusta mucho leer, Luis Arturo todavía no lee, se está alfabetizando ahora. Y Sebastián me pidió, en uno de los cumpleaños, yo dije que qué quería, y me dijo, yo quiero que tú me lleves a la librería. Digo, escoge los libros que tú quieras. Wow, qué orgullo. Y él le gusta, incluso ya ha escrito un cuento, escribió uno en estos días. Hijo de gato caza ratón. Un cuento breve, sí. Ah, pero es un regalo muy bonito. Eso es lo mejor que ustedes podían regalarme. Ver a mis queridos nietos. Qué bonito. Señores, don Gustavo, un hombre discreto. Vamos a informarle también a toda la gente de SPK Espectáculo dónde podemos conseguir el libro. Bueno, el libro está aquí en el local de acento. Lo pueden pasar a buscar. Si son estudiantes, yo he dicho, sobre todo de la UAS, y traen su carnet, le damos un precio súper especial. Exactamente. Prácticamente al costo. Lo otro es con la editorial Santuario, que me estaba ayudando a la venta, colocó encuestas, pero se agotaron, me dijeron. No sé si habrán llevado más. Okay. Pero aquí está el libro. ¿Sí? No, así la gente puede comunicarse con nosotros en las redes sociales, sí. Incluso en @SPK y pronto estará en plataformas digitales como Amazon. Excelente. Sí, lo van a tener en ebook. Sí. Ahí ya ustedes saben. Entonces, de verdad, don Gustavo, gracias por compartir con nosotros. Y ahí mismo en las redes sociales de SPK Espectáculo vamos a poner el enlace para que puedan comunicarse, y el que quiera adquirir el libro, Un hombre discreto, también lo puede hacer. Totalmente recomendado. Sí, 100% por lo todas recomiendo. las generaciones. No, literal, porque aquí, o sea, la más jovencita es Ashley, que tiene 19, y también lo recomiendo, o sea que... Eso es una payola de cariño de ustedes. No, en serio, salga a hacer el sondeo con nosotros para que usted vea. El periodista no dice mentira. Ay, eso es demasiado. Muchas gracias. Y ustedes saben todo el afecto que hay, y es un regalo trabajar con gente como ustedes aquí. No, de verdad, el regalo es para nosotros. Señores, será hasta la próxima.